Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es su programa, Caminos de Salvación. El camino de salvación que es en Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. La enseñanza para hoy, para usted y para mí, es importante. Lo que Dios nos ha revelado. Lo que Dios nos reveló para que tengamos un conocimiento pleno. Basado en 1 de Corintios, capítulo 1, del verso 18 al 31. Esta palabra poderosa, la palabra de la cruz, dice lo siguiente. La palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Dice Cristo. ¿Dónde está el escriba? Dice Dios. ¿Dónde está el disputador de este siglo? 3 preguntas. Y aún la cuarta dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Por qué pasó esto, mi amigo, mi hermano? Y la respuesta a estas 4 preguntas es, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación de la palabra de la cruz. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de Cristo. Cuando hablamos de la cruz, hablamos del sacrificio del Hijo de Dios, que murió, se entregó para perdón de nuestros pecados, para lavarnos con su preciosa sangre, para que a través de su velo, que esto es su carne, podamos tener entrada libremente ante el trono de la gracia. Porque cuando su carne fue rasgada por los latigazos que recibió en su espalda, cuando su carne fue rasgada por la lanza en su costado, porque cuando su carne fue rasgada por los clavos, entonces eso que ocurrió en su cuerpo nos dio la entrada hacia el lugar santo, lugar santísimo de Dios, hasta el mismo altar de Dios. Y ahora, mi amigo, mi hermano, este altar no es un altar que está hecho de manos de hombres. Este altar a la cual tenemos acceso es el mismo tabernáculo en el cielo, en el cual Cristo entró como sumo sacerdote para ministrar palabra de Dios a nuestras vidas, para interceder por nosotros desde las alturas ante el Padre Celestial, para que nosotros, como hijos amados, que hemos aceptado la palabra de la cruz, tengamos nosotros paz. Tengamos la paz que tanto necesita la familia en el hogar. Porque la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento del hombre. La paz de Cristo fue pagada en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Y entonces dice que por sus llagas en la cruz del Calvario, aquellas que fueron hechas en sus manos, en sus pies, en su costado, en su espalda, esas llagas nos han sanado. Llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Y cuando escuchamos esta palabra, a los que no creen, son locura.
Bueno, a través de esta locura de la predicación, lo que Dios nos reveló, ahora nosotros, a través de ello, vivimos una vida por fe. Porque fe agrada a Dios. Y fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Fe es la convicción de tener algo que no se tiene, pero que se va a tener en el poder de la palabra de Dios. Esa convicción es la certeza de lo que se espera. Algo que es difícil de comprender a través de la sabiduría y la filosofía del mundo. La locura de la predicación, la palabra de la cruz. Mi amigo, mi hermano, dice entonces aquí, pues ya que en la sabiduría del mundo no se conoce a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes a través de su sabiduría, que ahora es la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esto es los pueblos. Pero nosotros, dice la Escritura, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y entonces cuando predicamos a Cristo crucificado, muerto por nuestros delitos y pecados, descolgado de la cruz, sepultado y resucitado el tercer día, entonces nosotros venimos a tener esa sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría que viene de lo alto penetra en nuestra mente y nuestro corazón y alumbra nuestros sentidos. Y podemos ahora percibir, podemos escuchar, podemos discernir. Esta locura de la predicación de la cruz nos revela lo que Dios quiere que nosotros tengamos en conocimiento. ¿Para qué, mi amigo, mi hermano? Para que no perezcamos. Porque está escrito, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque el razonamiento del hombre, creyéndose sabio, se volvió necio. Su razonamiento fue entenebrecido y la luz no alumbra en aquellos que no tienen la verdad que es en Cristo Jesús. La única verdad, el único camino, la única verdadera vida está en nuestro Redentor. Y entonces aquí nos dice la Escritura que Cristo es poder de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y viene una aseveración diciendo, verso 25 del capítulo 1 de Corintios, en la primera carta, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mi amigo, mi hermano, esto no importa. La nobleza, el poderío del hombre, la sabiduría del hombre según la carne, no importa, dice. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo necio. ¿Para qué? Para que ninguno se jacte, mi amigo, mi hermano. Ni yo, ni usted nos podemos jactar de lo que somos. Podemos nosotros
gloriarnos en el Señor, de que ahora somos hechura suya, de que nos tomó de lo necio, de lo débil. Y aún viene la Escritura diciendo que de lo vil del mundo y lo menesteroso, de lo menospreciado, escogió Dios. ¿Para qué? Para deshacer lo que no es. ¿Con qué fin? Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La palabra del Señor nos ayuda a no tener soberbia. Nos ayuda a no tener pensamientos vanos. Nos ayuda a que nuestro entendimiento tenga la capacidad de discernir lo que es verdadero. Y lo que es verdadero está en Cristo Jesús. La palabra del Señor nos dice, si verdaderamente estamos en Cristo, debemos de buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Y las cosas de arriba fueron manifestadas y reveladas a nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que nos lleva en toda verdad y en toda justicia. Dice, capítulo 2 de 1 Corintios, verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo aquello que es necesario que el hombre conozca, ya fue revelado por Dios. El misterio de la piedad de Cristo ya fue revelado. Dios fue manifestado en carne, dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. 6 cosas importantes que ya fueron reveladas. Todo aquello que estaba oculto, el Espíritu Santo viene y lo revela. ¿Por qué? Porque si nosotros confesamos que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino en carne y murió por nosotros en la cruz del Calvario, y creemos en su nombre, por fe somos salvos. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, sino a través de la palabra de Dios predicada. La palabra de Dios que viene a ser morada en nosotros, que viene a ser sembrada en nuestro corazón. Y cuando el corazón es transformado de piedra a un corazón de carne, la palabra de Dios tiene el poder de dar fruto a 30, a 60, a 100 por 1. Y esta palabra de Dios nos está diciendo que el fruto de la palabra es el creer que todo obrará para bien aquellos que amamos a Dios. Y entonces podemos declarar por fe que hay salvación en nuestra vida y la salvación se manifiesta. Podemos creer en fe que somos sanos y la sanidad se manifiesta. Podemos declarar por fe que somos más que vencedores por aquel que nos amó, y entonces no hay angustia, tribulación, hambre, desnudez que no pueda ser vencida, porque Cristo venció la miseria, la pobreza, el desamor, el odio, lo venció en la cruz del Calvario y transformó la vida del hombre y le dio gracia, paz, gozo, le dio una templanza, un dominio propio, le dio la luz para que andemos en luz. Vino y transformó y quitó todo aquello que estaba entenebrecido. ¿Por qué? Porque ahora nos reveló la verdad que es en Cristo Jesús. Y entonces dice aquí, mas ahora hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos
para nuestra gloria. Esto es lo que dice el verso 7 del capítulo 2 de Primera de Corintios. Ya Dios nos ha dado esa sabiduría que estaba oculta desde la formación del mundo, desde antes de los siglos, y la dio con un propósito, para nuestra gloria. Ahora nosotros tenemos gloria, pero no de nosotros mismos, sino de Dios, que viene y transforma la vida y quita el aspecto de tinieblas, quita aquello que es de mal nombre, quita de nosotros el pecado que envejece, que da muerte, y pone en nosotros un manto de alegría. Nos unge nuestra cabeza con aceite. Nuestra copa está rebosando. El bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Y podemos ir a la casa del Señor y morar en ella por largos días. Podemos entrar ahora con acciones de gracias en su templo, en sus atrios con alabanza, y podemos bendecir su nombre. Mi amigo, mi hermano, este es nuestro Dios. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Sin embargo, Cristo murió, porque así estaba predestinado para que tuviésemos salvación. Dice aquí la Escritura, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta es la revelación que Dios tiene para con nosotros. Esta es la revelación de la palabra de la cruz. Esta es la revelación de la salvación. Esta es la revelación del Hijo de Dios. Esta es la revelación y la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo tenemos que venir al conocimiento pleno de la única verdad. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y aquí viene una verdad indiscutible, mi amigo, mi hermano, que dice, verso 11, verso 12, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que nos ha concedido el Señor? Nos ha concedido sentarnos a su mesa. Nos ha concedido de vestirnos de lino fino. Nos ha concedido andar en camino de luz. Nos ha concedido la salvación de nuestra alma. Nos ha concedido el edificar nuestra casa sobre la roca. Nos ha concedido el don del Espíritu, el fruto del Espíritu, el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Nos ha concedido la paz. Nos ha concedido aquello que tanto anhelamos, una bendición de vivir confiadamente, sosegadamente, una bendición de tener la paz en el hogar, una bendición de tener la alegría y el gozo, el contentamiento. Nos ha concedido
ser perdonados y sobre todas las cosas nos ha concedido a que vengamos a Él y podamos entrar ante el trono de su gracia. Y entonces dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque no se han de discernir, porque se han de discernir espiritualmente. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y viene una pregunta, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice la Escritura, tenemos la mente de Cristo. Ahora nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. A través de la palabra, tenemos la revelación del justo juicio de Dios, que si nosotros nos alejamos de aquello que no agrada al Señor, seremos libres de su ira. Nos ha revelado que nosotros ahora podemos venir y presentarnos en oración, en acción de gracia, en petición, y Él escuchará desde los cielos. ¿Por qué? Porque dice que sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que son justificados por su sangre, los que fueron comprados a precio de sangre, los redimidos. ¿Y quiénes son los redimidos? Aquellos que vienen y se postran, y nos postramos delante de Él, con el único propósito de que tenga misericordia de nosotros. De manera, dice aquí, que nosotros ahora tenemos que tener esta conciencia. Dice, hermanos, no puede hablarnos ahora el Señor como a espirituales solamente, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros somos pecadores. Y Dios sabe que tenemos debilidad. Y Dios sabe que tenemos la necesidad de una salvación. Y nos habla el Señor como a niños en Cristo, recién nacidos. Y el niño en Cristo todo lo cree. El niño en Cristo todo lo acepta. Y entonces el Señor nos va edificando como un edificio espiritual. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y entonces Cristo viene y nos hace renacer a una esperanza viva. Y entonces Cristo ahora nos da el alimento espiritual que nos hace crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús. Y ahora dice que nosotros estamos en Él, en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué diremos a esto, mi amigo, mi hermano? Sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor que debemos de tener a Cristo Jesús. Es el temor de Dios en Cristo Jesús. Es el principio de tener sabiduría. La justificación, ¿qué es? Es aceptar a Cristo, conociendo que Él murió por nuestros pecados y que su sangre nos limpia y que por Él ahora tenemos esa salvación. Santificación, ¿qué es? La santificación es apartarnos del mundo, apartarnos del pecado, apartarnos de las obras infructuosas de las tinieblas
vivir una vida en luz, porque sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Y redención. ¿Redención qué es? Es ser redimidos, ser comprados a precio de sangre. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Esto es lo que Dios reveló a los hombres, mi amigo, mi hermano. Nos lo reveló y aparte lo escribió. Y escrito está que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con nuestra boca se confiesa para salvación. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que Jesús es el Señor. Que el Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y sobre mí, y que por ello nos venga paz. Que el Señor venga y transforme la vida de su hogar, y quite las tinieblas, y que el Señor venga y ponga la paz, la tranquilidad, el gozo y el amor. ¿Por qué? Porque esto es necesario, porque esto es importante, porque esto es el todo del hombre. Este es su programa, Camino de Salvación, y en el camino de salvación está Cristo Jesús esperándonos con un corazón de amor, pero nuestro corazón debe estar humillado ante la poderosa mano del Señor. Sí, amén.